Con este día fresco, te saludo y te invito a caminar en estas pequeñas reflexiones que nos pueden hacer bien a todos. Dios nos sigue hablando a través de la palabra viva, Jesucristo nuestro Señor. Espero que con estas sencillas reflexiones algo te ayude en alguna de tus pequeñas dudas o grandes. Continuamos. Jesús, palabra viva del Padre. Y Jesús de Nazaret, ubicado en un lugar determinado. Porque Jesús es una persona que tiene su historia, como toda persona. Entonces, tiene su historia. ¿Por qué los evangelios hablan tan poco de los primeros años de Jesús? Pues mira, alguna razón de por qué hablan tan poco de la infancia, adolescencia y juventud de Jesús es por lo que nos dice San Pablo. En la carta a los Filipenses nos dice que Jesús era Dios, compartía la divinidad igual que el Padre y el Espíritu Santo, y se redujo a la nada cuando se hizo hombre. Y en esta condición humana, rebajándose hasta nosotros, a la muerte de cruz, pues Dios lo hace grande. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues vivió como todo hombre. Los evangelios hablan de la infancia y la adolescencia de Jesús. San Lucas es el que más nos comunica esta pequeña historia de Jesús, estos datos. Y nos dice San Lucas que Jesús nació en Belén. Y nos dice, mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio luz a su hijo primogénito, en un establito por ahí al final de una de las habitaciones de alguna casa. Pues ahí Jesús nace en Belén. Jesús tuvo una mamá, María, ¿verdad? Y ahí nos dice San Lucas, lee por favor el texto. Entonces, María tuvo a su hijo y también tuvo un papá, José. Y este dato nos da San Mateo, completa San Lucas, que dice que José estaba comprometido con María y le dijo un ángel en sueños que no tuviera miedo en aceptarla como su esposa y que él iba a dar el nombre a su hijo y le iba a llamar Jesús. Y poner el nombre a alguien era decir, este es mi hijo, es de mi pertenencia. San Lucas te dice también que Jesús fue circuncidado y presentado en el templo según la ley de Moisés. Esto a los 8 días de haber nacido. Y le pusieron el nombre de Jesús. También nos dice San Lucas que Jesús vivió en Galilea, en un pueblo llamado Nazaret. Y ahí se desarrolló hasta más o menos la edad de los 30 años. Lee ese texto de San Lucas. El niño crecía y se desarrollaba en sabiduría y gracia de Dios. Jesús, un día, como todo joven inquieto, dejó su familia y se fue en busca de los caminos de Dios. Se dedicó a la misión de establecer el reino de Dios. Y inició con el día de su bautismo. Ahí en el bautismo recibió la presencia del Espíritu Santo que lo llenó en su plenitud y ahí Dios lo proclama como su Hijo, que le da la vida y lo lanza a lo grande. ¿Dónde inició su misión? En Galilea, por eso le llama Galileo. ¿Y dónde vivió en Nazaret? Por eso le llama Nazareno. ¿Cuándo? ¿Cuántos años? Más o menos a los 30 años, ¿verdad? Más o menos. San Lucas también te dice que como todo hombre inteligente, sabía que no podía cumplir solo la misión encomendada. ¿Y qué es lo que hace? Pues elige a 12 hombres, ¿verdad?, para representar a cada una de las tribus de Israel, para que compartieran con él su vida y su misión. Dice San Lucas que para hacer esto se fue al cerro a hacer oración toda la noche, y cuando juntó a los discípulos, cogió a los 12 y les llamó discípulos y apóstoles. El apóstol significa el enviado a ¿qué? A predicar, y el discípulo el que aprende del maestro.
Eligió a 12 para que como piedras fundamentales cimentadas en él mismo, pues continuaran la construcción de su gran proyecto, el reino de Dios. Pero no se paró ahí la elección. 2000 y tantos años llevamos de elecciones, entre ellos estamos tú y yo. Dios nos eligió el día que nos bautizaron también para ser sus discípulos y sus apóstoles. Por eso mi intención es que pues sigamos conociendo estos pequeños datos y nos convenzamos de que somos elegidos de Dios. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te invito a seguir caminando, conociendo a Jesús, la palabra hecha carne.